Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos un día más a nuestro programa Palabras en Asturiano. Hoy tenemos con nosotros dos concursantes muy prestosos y muy particulares. Vienen de dos zonas muy diferentes de Asturias, uno del occidente y el otro del centro de Asturias. Veremos quién gana hoy. Buenas noches, César. Cuéntanos un poco de dónde vienes. Tú sos del occidente asturiano, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Yo llamo César y vengo de Tineo, una villa sitiada en el occidente de Asturias. Y nada, vengo a participar en este concurso porque gústame mucho la cultura asturiana y ya creo que es abondo de palabras asturianas. Así que nada, a ver si hay suerte. Ahora hoy presentamos a una concursante que viene del centro de Asturias. Hola Laura, bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Laura Noval, vengo del centro de Asturias, más concretamente de la Pola Siero, y trabajo como camarera en un chigre en la Villa Condal. Lo que más me presta es estar de Folixa, así que para poder seguir yendo de Folixa per Asturias necesito les perres. Así que César, tatelles tú, porque voy a por todo eso. Bueno, vamos a ver quién es el vencedor de la noche de hoy. Entamamos... Bueno, vamos a entamar con César. ¿Estás preparado, César? Sí, toilo. A ver si es facilina. Bueno, César, vamos a entamar con las pistas y luego voy a darte unas opciones. La primera pista es una edición muy asturiana. Segunda pista, faise pela seronda. Tercera pista, está relacionada con el maíz. Y cuarta y última pista, es que de aquellos lugares asturianos dedican una fiestina. Vete pensando qué opciones pueden ser. Bueno, César, pues aquí te doy las 4 opciones. Escanciar, esnalar, esfollar y escañar. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Voy a decir esfollar. ¿Estás seguro, César? Piénsala bien, ¿eh? Sí, voy a arriesgar a ver. Tenías razón, César. La respuesta es correcta. Ahora y el turno de Laura. ¿Estás preparada, Laura? Sí, estoy preparadísima. Venga, arranca. Cuéntanos, Laura, ¿sabías la respuesta correcta de la anterior pregunta? La verdad es que no. Pensé que era escanciar por la pista de las fiestas. Ya sabes que lo de la Folixa es lo mío. Pero nada. Pensélo bien y yo tomo sidre todo el año, no somos más serondas. Bueno, no, Laura, la verdad que facíamos referencia a esa palabra, que é unha acción que se fai na seronda, que quitáis las follas a las panolles. Bueno, ahora vamos con las tus preguntas. Bueno, las tus preguntas no, las tus pistas. Allá van. Y un animal. La segunda pista es que vive en la tierra y en el agua. La tercera es que su alimentación básase en insectos. Y a la cuarta, y a la más fácil, y que de pequeño solemos llamarlo renacuayo. Bueno, pues ahora voy a darte las 4 opciones posibles. Vete pensando. Puede ser cocodrilo, puede ser culebra, puede ser xaronca o podrá ser rato. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta, Laura? La verdad es que parece que está muy fácil. Yo creo que llena xaronca. Perfecto, Laura. Y es una campeona. La respuesta es correcta. Tienes toda la razón. Y era muy fácil en esta pista. Bueno, como podéis ver, en esta primera parte tenemos un empate. Ahora voy a dar dos nuevas pistas para que nuestro collazo César adivine un lugar. Allá van las pistas. Y una villa asturiana donde en ella atopamos casas de collores y una villa marítima. A ver, César, ¿cuál pueden ser las opciones? Tenemos Lluarca, tenemos Cuideiro y tenemos Llanes. A ver, ¿qué lugar estamos falando? Home, la correcta é Lluarca. Oh, lo siento, César, la respuesta correcta era Cuideiro. Lluarca es una villa marítima, pero no se caracteriza por tener las casas de collores.
Bueno, ahora vamos con Laura, que ella ahora puedes ganar o puedes empatar otra vegada. Vamos con el xogo. Les tus pistes son un pouco poetisas. Estoy en un concello onde non e Ancina son super importantes, pero máis lo llenen os romanos que lo supen de construyeron. Pues decime onde estoy. Puedo estar en Cabrales, puedo estar en Cangas de Onís ou tal vez en Cangas. Dime unha resposta correcta, Laura. Home, onde va a estar? Estás en Cangas de Onís? Muy bien, Laura, has acertado la respuesta correcta. Esperamos en el próximo día, ya que te has convertido en la ganadora del programa de hoy. Por otro lado, César, tenemos que despedirte aquí. Has perdido y querías mandar un saludo a alguien. Lo primero, decir que estuve muy a gusto en el programa, muchas gracias por todo y quería también mandaros un saludo a la familia y a los collacios, que seguro que están viéndome y riéndose un poco de mí. Y nada, toca una contrincante difícil, así que nada, toca darle enhorabuena y felicitarla. Bueno, yo quiero mandaros un saludo a mi papá y a mi mamá y también a Chango y a Sweet Parrochen, que fijo que están desde su casa viéndome y celebrando la mi victoria. Un saludo. Bueno, y a todos que nos veis a través de la pantalla, quiero mandaros desde nuestro plato un saludo y un abrazo muy fuertes. ¡Hasta el próximo día!